Se dice, con esa sabiduría que huye de los grandes titulares, que las vidas más discretas suelen ser las más novelescas. No las que buscan el aplauso, sino las que, en un susurro, se enfrentan al misterio esencial del hombre, la lucha entre la gracia y la naturaleza. Hoy nos acercamos a un texto de Jaime Bailey que es, en apariencia, un simple recuerdo de su hermana fallecida, pero bajo esa superficie late una de las historias más profundas y conmovedoras que pueden leerse. La crónica de un alma en busca de Dios, o quizá de Dios en busca de un alma. Prepárense, no para un panegírico, sino para el relato de una aventura quijotesca que atraviesa el convento, el mar y la poesía y que nos interpela sobre nuestro propio lugar en el mundo. Aquí no hay una simple nostalgia, hay una pregunta lanzada al abismo sobre el sentido de la vida y la muerte. Monja y poeta. Estos días lluviosos de septiembre, 20 días consecutivos lloviendo todos los días, mi hermana monja y poeta hubiera cumplido 63 años. No hemos podido celebrar su aniversario con ella porque murió hace 3 años, meses antes de cumplir 60, una edad temprana para morir. No murió de causas naturales. La mató un chofer que conducía a alta velocidad atropellándola cuando ella montaba bicicleta. No siendo del todo creyente, yo le rezo a mi hermana todas las noches con la certeza de que ella oye a lo lejos el eco de mis plegarias. No rezo a unos dioses, unas vírgenes, unos santos, no rezo a otros familiares difuntos, solo le rezo a mi hermana, porque siento en el corazón que ella me escucha. Son las mías unas oraciones egoístas, oportunistas. Le ruego que me cuide la salud, me ilumine el camino, me regale un poco de sabiduría y humildad, que aleje de mí a las víboras, las hienas y los chacales, que me adelgace la vanidad. Le ruego asimismo que me guíe sigilosamente para ser un mejor escritor o uno menos torpe. Mi hermana era una escritora singularmente musical. Escribía crónicas periodísticas, apuntes de viajes, reportes a pintores y poetas, pero su voz melodiosa se elevaba a los cielos y se hacía más rica, profunda y universal cuando escribía poesía. Publicó 2 poemarios, solo 2. No le interesaban las glorias y los premios, la fama y la notoriedad, las charlas y las firmas en ferias de libros. No daba entrevistas ni salía en la televisión. Era una poeta radical, sin poses ni posturas. Había nacido poeta y aceptaba ese destino, sin hacer alardes. Yo viví muchos años cerca de mi hermana poeta y todavía no monja. Los años en la casa del campo, de nuestros padres, cuando ella leía unos libros que me daban pereza. Los años en la casa de los abuelos, donde me refugié, escapando de mi padre, y ella vino luego a asilarse también, lo que me concedió el goce tranquilo de su compañía, tomando desayuno juntos, panes con mantequilla y mermelada, todas las mañanas a las 8. Los años en el periódico donde mi hermana publicaba notas culturales, y yo una columna política y donde se desmayaba con frecuencia, porque rara vez comía. Y si comía, era una zanahoria cruda. Y los años en la universidad. Ella estudiante de literatura, yo de leyes. Llegamos incluso a vivir juntos a solas, los dos. Cuando me marché de casa de los abuelos y conseguí un apartamento, ella vino conmigo. Si bien yo quería ser un escritor, no me atrevía a decírselo en voz alta. Mi hermana quería ser poeta. Tal vez por eso me escondía sus poemas. Nos gustaba ir a las fiestas de los amigos de la universidad y del periódico. Bailábamos juntos la noche entera, como si los demás no existieran. Ella amaba bailar. Cuando bailaba parecía de pronto extasiada, liberada, enloquecida de felicidad.
como si hubiera escapado de una jaula, y entonces sonreía poéticamente. Yo no podía ser más feliz a su lado. No faltaban, por supuesto, pretendientes que deseaban bailar con ella e invitarla a salir. Sin embargo, mi hermana prefería bailar conmigo. Me quedé asombrado cuando, al terminar su carrera de literatura en la universidad, mi hermana me dijo que se mudaría a un convento en los Andes y se haría novicia y luego monja. En uno de sus viajes como reportera curiosa e infatigable, había conocido aquel monasterio carmelita y sentido la poderosa epifanía de que ese y no otro era su lugar en el mundo. Su decisión me pareció intrépida. Ella siempre había sido religiosa, pero sin exagerar, pues sabía conciliar la fe con la poesía, la música con las fiestas. Con notable coraje se despidió de la familia y de sus gatos. Me dejó sus libros, se llevó sus poemas clandestinos y viajó al sur, bien al sur, a un convento perdido en las montañas, allí donde no llegaban los autos ni los buses. Se jugaba la vida. No muy lejos de esa casa religiosa había campamentos terroristas. Aunque la admiré profundamente, no celebré su decisión, porque pensé que mi hermana extrañaría la poesía, los libros, la música y los bailes. De pronto nuestros destinos se bifurcaron. Ella se marchó lejos para servir humildemente a Dios, y yo me mudé al país de las libertades con la esperanza atea e insolente de convertirme en un escritor. Mi hermana abrazó la fe religiosa, toda la fe que podía abrazar una mujer de 22 años, y yo, en cambio, le di la espalda al camino de la virtud, la abstinencia y la santidad, y me arrojé a la utopía de que mi vida solo tendría sentido si, corriendo todos los riesgos, me atrevía a escribir las historias que bullían en mi cabeza. Los dos perseguimos entonces una quimera, un sueño quijotesco. Ella quiso ser santa y poeta, y yo quise ser ateo y escritor. En el fondo, buscábamos llegar al paraíso, ella orando y yo escribiendo. Mi hermana se sometió a los rigores del confinamiento. No dormía en un colchón, no se bañaba en agua caliente, no tenía radio ni televisor, solo comía frutas y verduras, y se obligó a ser monja de clausura durante 7 años, que a mí me parecieron muchos más. Mis padres la visitaban con cierta frecuencia, a pesar de que era extremadamente difícil llegar hasta ese convento perdido entre las montañas, un lugar al que solo podía accederse a lomo de caballo o de burro, o andando varios días con sus noches. Al llegar exhaustos al monasterio, mis padres no podían tocar a su hija pálida y pía, abrazarle, darle un beso en la mejilla. La veían detrás de una rejilla, como si estuvieran confesándose con ella. Le dejaban regalos para ella y las monjas de ese convento. Decían que mi hermana era ahora una santa que hacía milagros. Yo, señorito pusilánime, no me atrevía a visitarla. Me daba miedo manejar por rutas polvorientas, peligrosas, y luego dejar el auto donde terminaba la trocha pedregosa. Y entonces, seguir el viaje a lomo de burro o caminando por senderos angostos. Temía morir de frío o emboscado por los terroristas. Hasta que un buen día, mi hermana obró en efecto un milagro y decidió que sus días como monja de clausura habían concluido para siempre. No dejó de ser creyente, aunque sí renunció a ser monja, contrariando sus votos perpetuos de pobreza, castidad y obediencia. Volvió a la ciudad del polvo y la niebla, se reencontró con sus amigas de toda la vida, compró una moto, consiguió una tabla para correr olas y dedicó el resto de su vida al mar, al amor y a la poesía. Mis padres quedaron perplejos y acaso decepcionados. Yo amé y admiré a mi hermana. Fue entonces cuando la monja retirada abrazó gozosamente su destino de poeta.
Trabajaba en un periódico y una revista. Entrevistaba a pintores y escritores. Se enamoraba de pintores y escritores, pero sobre todo de pintores, y encontraba su voz, su identidad y su lugar en el mundo entre las olas del mar y sus poemas clandestinos de mujer que había vivido más de una vida. Me dijo que le habían gustado mis primeros libros. Me entrevistó para su revista. Me aconsejó que tuviese cuidado con los malandrines de la política. Tiempo después se enfermó gravemente de cáncer terminal y le dijeron que le quedaban pocos meses de vida. Y sin embargo, ella hizo un milagro más y no se murió, lo que dejó confundidos a los doctores que la atendían. Luego mi hermana se enamoró de un pintor de singular talento, el gran amor de su vida, y tuvieron 2 hijos, y se fueron a vivir en una casa en el norte, cerca del mar, donde ella corría a olas todas las mañanas para luego montar en bicicleta. Le decían, cuidado, cuando montes en bicicleta, esa autopista es peligrosa, pasan buses y camiones, pero ella sentía que Dios la protegía. Mi hermana fue entonces la mujer que vivió muchas vidas, la poeta furtiva que se desmayaba en el periódico y bailaba en las fiestas conmigo, la monja de clausura que entregó su libertad para adorar a Dios, y finalmente, la poeta de culto y corredora de olas que se casó, fundó una familia y volvió a escribir poesía, ahora cerca del mar. Tuvo por lo menos 3 vidas extraordinarias y dejó escritos 2 poemarios. Una mañana diáfana, luminosa, después de correr olas en los mares del norte, emprendió su ruta habitual en bicicleta. Un paseo que prometía ser estimulante, placentero, y que fue interrumpido cuando alguien la atropelló y se fugó, dejándola malherida, sangrante, al pie de la autopista, esperando una ayuda médica que no llegó a tiempo. Murió, como había vivido toda su vida, discretamente, en silencio, sin molestar a nadie. Jaime Bailey emplea una prosa aparentemente sencilla, desprovista de barroquismos, que se asemeja al fluir de una confidencia. Es una voz narrativa que se pretende llana, casi periodística, pero que está trufada de un lirismo contenido y efectivo. La estructura es circular, comienza y termina con la muerte, pero ese círculo no es cerrado, sino una espiral que se eleva hacia una reflexión sobre la plenitud. No hay un orden estrictamente cronológico. Más bien, el texto avanza a través de estampas, de vidas, dentro de la misma vida. La hermana poeta, la monja, la madre corredora de olas, como si el autor intentara captar la esencia de un personaje que se le escapa por su riqueza. El ritmo es pausado, elegíaco, con frases cortas que acentúan la emotividad. Era una poeta radical, sin poses ni posturas. Utiliza imágenes poderosas y sencillas. La rejilla del convento, la zanahoria cruda en la redacción, la bicicleta en la autopista. Son símbolos que, sin necesidad de grandilocuencia, condensan realidades complejas. La separación y la unión, la austeridad, la vulnerabilidad. La narrativa gana fuerza en su economía. Bailey no necesita explicar lo que muestra con hechos. El contraste entre el viaje arduo de los padres al convento y la pusilanimidad del narrador que no se atreve a ir es en sí mismo un potente análisis de caracteres. Desde el punto de vista de escritores como Chesterton o Castellani, el texto de Bailey es un campo de batalla teológico-moral de una profundidad insospechada. La hermana no es un personaje plano, una santa de devocionario. Es un alma dramática, en el sentido más noble del término, que encarna la inquietud humana por lo absoluto. Su entrada al convento no es presentado como una huida, sino como un acto de coraje, una epifanía que la lleva a jugarse la vida en un lugar remoto y peligroso. Es la aventura del espíritu, la que describía Lewis cuando señalaba que en Dios se encuentra la verdadera osadía. Sin embargo, el relato no oculta el rigor casi ascético. No dormía en un colchón.
mostrando la naturaleza como un yugo que debe ser domado para que el espíritu vuele. El hecho crucial, que hubiera fascinado a un Newman por su dialéctica entre conciencia e institución, es su salida del convento. Bailey lo llama obrar un milagro, y lo es, pero no en el sentido de un prodigio que contradice las leyes naturales, sino en el sentido más hondo de la gracia, el milagro de encontrar la propia vocación. La hermana no abandona la fe. Parece entender, como enseñaba Santo Tomás, que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Su vocación de poeta, su amor al mar y al pintor, su maternidad, son otras vías de santificación. Abraza el mundo, no para negar a Dios, sino para encontrarlo en la creación, en el amor humano, en la poesía. Es una conversión dentro de la conversión. He aquí el contrapunto moderno. El señorito pusilánime que se confiesa ateo e insolente. Bailey se retrata a sí mismo como el hermano que admira desde la lejanía, que no comprende del todo el camino de virtud, pero que intuye su autenticidad. Su oración egoísta y oportunista a la hermana difunta es un destello de lo que Chesterton llamaría ortodoxia difusa. Es el hombre contemporáneo, incapaz de rezar a los santos canonizados, pero que, en su desamparo, clama a un alma que cree cercana. Es una fe sentimental, imperfecta, pero que reconoce instintivamente la comunión de los santos, ese eco de las plegarias que trasciende la muerte. Bailey, en su escepticismo, es más religioso de lo que cree. Su escritura es la crónica de una nostalgia, la del paraíso que su hermana buscaba orando y él escribiendo. La muerte de la hermana, discretamente, en silencio, sin molestar a nadie, es la culminación de una vida que había hecho del silencio, el del convento, el de la poesía, un valor. No es una tragedia absurda. En la clave de lectura de Prada es el sello de una coherencia final. Murió como vivió, abrazando el mundo y su riesgo, con una confianza casi temeraria en la providencia. Ella sentía que Dios la protegía. Es la muerte de quien ha vivido varias vidas plenamente sin miedo a equivocarse en la búsqueda de la verdad. Finalmente, Bailey, quizá, sin saberlo, no ha escrito solo un elogio a su hermana, ha escrito una parábola moderna sobre la vocación, la libertad y la gracia. Nos muestra que el camino hacia Dios es a veces sinuoso y que Él puede escribir recto con los renglones torcidos de una vida que lo busca con intensidad. La hermana poeta, monja y madre es un testigo incómodo y luminoso de que la santidad no es monotonía, sino la respuesta gozosa y a veces dramática a una llamada que nos supera y nos cumple.